Gracias por continuar con nosotros, que ya estamos en el café de Diario 55. En el día de hoy estaremos pasando revista a la situación económica, específicamente en esta parte del país, y también podemos echarle una mirada a cómo marcha la economía nacional, porque aparte de ser el presidente de ACECENSA, que es la Asociación de Empresas del Centro Histórico, también como empresario está vinculado a otras asociaciones, tanto locales como nacionales. Nos referimos a José Octavio Reynoso, abogado, empresario y también vinculado a lo que es el gremialismo empresarial. Con él conversaremos en la mañana de hoy sobre todo este tema. Ya tenemos vacunas, las perspectivas y todo lo que ha sucedido. Ya casi vamos para un año de el anuncio de este proceso pandémico. José Octavio, bienvenido. No te digo que bienvenido al programa porque tú eres parte Muy buenos días, Edson, de este programa. Gracias por la invitación nuevamente a este prestigioso programa. La realidad, empecemos de lo particular a lo general. Las empresas del centro histórico, casi a un año después de pandemia. Fíjate, ha sido un año difícil a nivel mundial. Tenemos una crisis aguda donde los gobiernos han realizado un esfuerzo para que las empresas no cierren sus puertas, sobre todo ese pequeño comerciante, con las ayudas sociales que estuvieron disponibles, sobre todo el fase 2, hasta el mes de diciembre. No obstante esto, a raíz de la eliminación del fase 2, que era una ayuda que iba directamente al sector empresarial, hay muchas pequeñas empresas que están pasando dificultades económicas en ese sentido. Incluso están cerrando sus puertas, pero en el centro de la ciudad, ahora en la época navideña y con San Valentín, por las promociones que nosotros hemos realizado como institución, se ha ido reactivando poco a poco y ha sido una de las arterias comerciales de Santiago que más rápido se ha ido reactivando en el medio de la crisis. Empleo, desempleo, situación, fase, ¿qué tú estimas va a pasar? Porque ya hay muchas empresas que te dicen, bueno, no tengo el dinero para liquidar a este empleado, pero tampoco lo puedo tener. ¿Qué están haciendo los empresarios específicamente? Fíjate, es una situación bastante preocupante. En la actualidad hay cerca de 117,000 empleados suspendidos, pero solamente 67,000, un aproximado, son los que están recibiendo la ayuda del fase 1, que era la ayuda para ese empleado que estaba suspendido. Entonces, ¿qué va a pasar con la otra empleomanía? Eso es una preocupación que en realidad está teniendo el sector, porque no han podido activar todo el personal en sus comercios. Esperemos que ahora con la vacuna, con la llegada de la vacuna, que hoy se inicia el plan de vacunación, los contagios empiecen a mermar y ya exista más conciencia en cuanto a la reactivación de la economía. Pero no podemos bajar la guardia. No porque se empiece el plan de vacunación debemos evitar todos los protocolos pertinentes en cuanto al distanciamiento físico, a las medidas de salud, de seguridad, el uso de la mascarilla, entre otras medidas. Sí, porque después que usted se pone la vacuna, eso toma un tiempo a que la vacuna pueda adecuarse, pueda ser parte del sistema inmunológico, que toma meses, 2-3 meses. Es decir, que aunque nos vacunemos, tenemos que seguir con el protocolo, claro, hasta tanto esto se pueda. Y hacerle un llamado a la población de que confíen en el sistema de vacunación. Debemos todo el mundo apoyar este proceso y vacunarnos. Vamos a ver si en conjunto salimos de esta crisis. No dejarle todo al gobierno, sino el sector empresarial y la ciudadanía debe adquirir conciencia y trabajar en conjunto con las autoridades. Eso es fundamental, porque de verdad que es una ardua tarea, mucha gente negada. El presidente ayer presentó una encuesta que decía que más del 40% dice no confiar, porque malos ciudadanos de todas partes del mundo empezaron a decir que mira, que una vacuna, que las vacunas por lo regular son el mismo virus procesado, que lo único que hacen es ser parte, cuando te lo inoculan,
sea parte de tu sistema inmunológico, que no es que te van a inyectar una cosa. Claro. Tenemos que cooperar y ubicar, lo dijimos ahorita, cooperar con los grupos empresariales, con los medios de comunicación, para que la gente sepa cuándo y dónde le toca su vacuna. Por nuestra parte, como institución, nosotros estamos poniéndonos en contacto con las autoridades también para ver cómo podemos apoyar este proceso de vacunación, porque todos debemos aportar nuestro granito de arena para ver cómo la República Dominicana sale fortalecida de este proceso. Las perspectivas de la economía, porque hemos visto en este tiempo, a ustedes que le ha tocado vivir lo que le llaman los momentos fuertes, como por ejemplo el año pasado, el Black Friday, como fue Semana Santa, año escolar, todo eso se perdió y este año va por el mismo camino. Vamos a tener una Semana Santa en confinamiento. Sí, es algo altamente preocupante para el sector. Este va a ser un año difícil y cuidado sin más difícil que el año anterior, porque las ayudas sociales en ese momento reactivaban un poco la economía. Ahora no tenemos esa ayuda. El año pasado también tuvimos una gracia en el sector bancario, que nos prorrogaron los pagos de los intereses en determinado momento. Este año tampoco la vamos a tener. Por lo menos tenemos una eliminación del pago del anticipo, que a nuestro entender, en el marco de una reforma fiscal debe eliminarse por completo, pero en este año por lo menos lo tenemos eliminado hasta el mes de septiembre. Y eso por lo menos constituye un alivio al sector. Tenemos una facturación energética que ya estamos hablando con el administrador de Norte para ver si podemos llegar a un acuerdo y ver cómo se puede bajar un poco para otorgarle cierto respiro al sector empresarial, sobre todo con el tema de la potencia. Entendemos que la potencia está establecida en una ley, pero ya tenemos precedentes donde se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Turismo y Azonahore para los restaurantes, donde se le otorga un crédito por el cargo de potencia a los restaurantes. Nosotros le hemos sometido una comunicación a la Presidencia de la República y están analizando el caso, a ver si en el sector empresarial, esos pequeños comerciantes por lo menos tienen esa ayuda en estos momentos. ¿Qué sucede con un empleado que está, José Octavio, suspendido con sus aportes a seguridad social, la validez de su seguro médico y todas estas cosas? Bueno, el que está suspendido, el Estado ha asumido el tema del seguro, o sea, siguen con el seguro vigente. El sector empresarial no tiene que pagar la TCS, que eso fue otra ayuda que recibió, pero a medida que se va restableciendo la empleomanía, entonces ya el sector empresarial tiene que cumplir con esos aportes correspondientes, que es un costo adicional que tiene el sector empresarial. Y entonces, el futuro de estos empleados, porque hay mucha gente que a veces le pregunta a uno, mira, estoy suspendido, pero no estoy cobrando, ¿qué hago? Si me votaran, y yo creo que eso hasta le mete más presión a este tema, que es una locura de los fondos de la AFP, porque te dicen, ve acá, estoy suspendido, no estoy recibiendo fase, entonces me voy a morir, ¿qué hago? Fíjate, es un tema bastante delicado. Hablar del retiro de los fondos a la AFP puede crear un desbalance económico en la República Dominicana sin precedentes. Por lo tanto, debemos analizar bien ese tema y no emplearlo a la ligera, que me devuelvan el dinero y que sí, debemos fortalecer. Este es el momento para fortalecer y modificar las leyes que regulan el tema de la AFP, porque hay ciertas distorsiones que debemos regularlas. En cuanto a los empleados que están suspendidos, hay muchas empresas que los mantienen suspendidos porque no tienen ni siquiera con qué liquidarlo. O sea, y saben esas empresas que no van a poder reactivarlo. Lo que están es tratando de ver cómo pueden reactivarse en el comercio para de esta manera reactivarlo y que el empleado no pierda su trabajo. Eso es lo que estamos tratando de hacer en el sector.
pero hay muchas empresas que si la situación sigue como está en la actualidad, van a tener que cerrar sus puertas y entonces ese empleado va a tener cierto inconveniente y se va a aumentar el nivel de desempleo en la nación. Vamos entonces a publicidad, José Octavio, para que veamos, porque se han hecho varios desembolsos del encaje legal, se han liberado fondos para darle liquidez a las pequeñas y medianas empresas. Eso no se ve. Demasiadas trabas para el acceso a estos fondos. Entonces, José Octavio, que está vinculado, vamos a ver si tal vez una visión errada la que tenemos nosotros y sí está llegando esa liquidez a las medianas, pequeñas y microempresas. Publicidad y volvemos con el presidente de ACESENSA, José Octavio Reynoso. Continuamos aquí en el café de Diario 55, José Octavio de ACESENSA Reynoso, de ACESENSA, una situación económica difícil, socioeconómica muy difícil, que gracias a Dios ya tenemos vacuna. En el día de hoy se va a empezar todo el proceso de la logística, porque nosotros que somos una economía de servicios, José Octavio, Sí. Con la locomotora de nuestra economía, que es el turismo, prácticamente apagada, fruto de esto, ya podemos decirle al mundo, vengan, que aquí estamos vacunados y este es un espacio seguro para que los turistas puedan venir. Sí. El tema que dejamos en el tintero. Sí, fíjate, el Estado ha hecho todos los esfuerzos, y eso hay que reconocerlo en estos momentos de crisis, para reactivar la economía. Han liberado fondos del encaje legal, ha existido préstamos blandos, pero existían muchos empresarios, porque esto tomó de sorpresa al sector empresarial. Existían muchos empresarios que no estaban con la documentación legales al día para poder acceder a esos fondos. Por lo tanto, esos pequeños empresarios en muchas ocasiones no pudieron tener acceso a los mismos por el tema de la informalidad, de la documentación legal. En ese sentido nos hemos dado cuenta y hemos asesorado a esas pequeñas empresas la importancia que es formalizarse. Debemos formalizarnos, debemos hacer una campaña de concientización para que ese pequeño empresario se formalice. Pero
debemos evitar todas las trabas para esa formalización. Porque ¿qué sucede? Muchos de ese pequeño empresario no tienen los recursos suficientes para poder formalizar por el costo. Entonces, vamos a crear una ventanilla única donde esa formalización se pueda hacer sin ningún tipo de burocracia en la República Dominicana y que ese pequeño empresario pueda formalizarse así en cualquier momento de crisis, porque esta no va a ser la única crisis que vamos a tener en el país. En cualquier momento de crisis ya pueda tener acceso a esos fondos. Y eso es lo que ha ocurrido. Vamos a dar paso a Xiomara y el Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Muchas gracias. Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Xiomara, llegue más cerca porque tengo este hombro, ay, que no lo puedo levantar. Yo creo que esa era una oportunidad, José Octavio, para hacer un 2x1. Es decir, te voy a facilitar los préstamos y del préstamo, si tú quieres 10,000 pesos, te voy a prestar 20 y voy a cobrarte. Primero te voy a abrir una cuenta corriente y te voy a cobrar lo que cuesta que tú estés todo legal, con registro mercantil, registrado en la DGI, registrado en TCS, pero no dejar a su suerte, porque a veces te dicen, mira, José Octavio, tú no estás normado y no puedo. Sí, pero ¿qué me propones? ¿Cuál es la solución que me das? No, en muchos casos se hizo esa opción, o sea, el banco planteó esa opción, pero en otros casos también dificultaba el tema de la capacidad de pago. O sea, estábamos en una crisis que nadie le estaba esperando. Los estados financieros no estaban contestes con la capacidad de pago que podía tener ese empresariado. Nosotros siempre propusimos de hacer préstamos blandos a tasa cero, por lo menos durante un año, y que tuviera cierta garantía por parte del Estado para poder beneficiar a ese pequeño comerciante. No se logró esa propuesta, pero sí se están haciendo todos los esfuerzos para, a través del Banco de Reserva, que es el banco que se está ocupando de apoyar a ese pequeño empresario, puedan tener acceso a ciertos fondos. Y las demás entidades bancarias también tienen tasas blandas para que puedan tener acceso a esos fondos. Yo siempre me gusta hacer investigaciones y he estado estos días haciendo investigaciones y creo que el tema que nosotros tenemos, la ley monetaria y financiera es muy rígida y a veces limita a los mismos bancos a este tipo de cosas, por lo que decía José Octavio, por el tema de el flujo de caja, que a veces los analistas de crédito como que... Yo de hecho hice una prueba para más o menos ver y a veces se toma mucho en cuenta los números y no se ve la realidad y decir, pero el flujo de caja de lo que va del año pasado fue bajito. Estamos en una pandemia, revisa esto, aquello, pero de verdad que yo creo que se debe hacer más esfuerzo porque aquí todo el mundo tiene problemas de liquidez y la parte, ya que vamos a estar en el proceso de vacunación y la reapertura total, yo creo que lo que las medianas y pequeñas empresas, que son la gran mayoría, necesitan recursos. Hay una ley que está cursando, no recuerdo el nombre, que tiene que ver, porque a veces tú no tienes el aval personal, pero tienes maquinarias en un taller y todas estas cosas, y hay una ley que te dice... Esa es la ley de garantías mobiliarias. Exacto, de decir, mira, yo tengo aquí estas maquinarias que están valoradas y te dicen, no, es que yo quiero cosas de consumo, préstame el título de la casa, el título del vehículo. Sí, se están adoptando las leyes pertinentes para que ese pequeño empresario pueda tener acceso a fondos ya en épocas normales. Ahora bien, la regulación en el sector bancario debe mantenerse, porque es un tema de que esa regulación que tenemos, aunque haya que modernizarla en ciertos aspectos, pero es la que ha mantenido la estabilidad en el sector bancario. Acuérdate la crisis que tuvimos en el año 2001, 2002, que en realidad tuvieron problemas de liquidez algunos bancos. Ahora, en estos momentos, la banca está fuerte, está sólida, y eso es lo que también debemos... Pero fomentando el consumo, José Octavio, porque es el detalle. Tú vas ahora mismo a cualquier banco y le dices, yo quiero comprar un vehículo de lujo, y te dicen, firme aquí. Tú le vas a decir, yo vine aquí a buscar un préstamo porque quiero renovar maquinaria
porque tengo un emprendimiento, te la ponen en China. Eso es correcto, eso es correcto. Y es uno de los temas que se deben tomar en cuenta a la hora de solicitar cualquier tipo de préstamo, sobre todo préstamo para emprender cualquier tipo de negocio. La perspectiva nacional, la economía del país, porque ya hemos hablado de lo que ha ido sucediendo particularmente en Santiago. La perspectiva con un turismo que se logró hacer con el turismo interno, que se movieran las estadísticas, pero que el turismo internacional, que es la mayor cantidad, de hecho nuestro mercado principal, que son países como Gran Bretaña y otros, han puesto una veda hasta abril de que no van a recibir vuelos ni van a permitir que saliera vuelos desde República Dominicana. Sí, por eso es que decimos que la crisis va a continuar a final del año y principio de este 2021. El turismo se había reactivado, incluso estaban llegando algunos turistas del extranjero, pero a raíz de las restricciones que han puesto para salir de su país, al momento del regreso, que hay algunos países incluso que tienen hasta cuarentena cuando usted regresa a su país, eso ha perjudicado bastante la economía. El gobierno ha hecho todos los esfuerzos para poder reactivar el turismo, pero ya es un tema que escapa al alcance de cualquier país, es una crisis a nivel mundial y tenemos que apoyar a las autoridades, vuelvo y repito, y sobre todo seguir apoyando lo nuestro. O sea, el dominicano tiene que apoyar lo nuestro en este momento para poder salir fortalecido de esta crisis. José Octavio, en el centro de la ciudad muchas librerías, muchas empresas que tienen que ver con lo que son útiles escolares, librerías. ¿Cuál es la realidad de estas empresas que tuvieron un año, prácticamente 2 años escolares? El año, bueno, ya creo que el otro tenía, pero este año que era su fuerte cuando empezaba el año escolar con uniformes, mascotas y todo este tipo de cosas. Sí, naturalmente es una de las empresas que más ha sido golpeada en esta pandemia. Ahora bien, tenemos muchos estudiantes que están tomando clases desde sus hogares, que se tienen que poner su uniforme, tienen que comprar los útiles escolares, pero no es lo mismo. O sea, ha mermado su capacidad de producción y el Estado también debe tomar en cuenta ese sector para ver cómo podemos apoyarlo. Nosotros le hemos solicitado al Ministerio de Industria y Comercio un apoyo para que ese pequeño comerciante pueda reinventar sus operaciones. Desde el mes de marzo del año pasado, a raíz de la crisis, ya el comercio no es el mismo. Ya usted tiene que ir pensando en el e-commerce, en los deliveries, que eso se veía algo para futuro. Sin embargo, llegó esa realidad y deben reinventar sus operaciones si se quieren mantener en operación. Por lo tanto, lo que le hemos solicitado al Ministerio de Industria y Comercio no es tanto apoyo económico, sino apoyo logístico en cuanto a los técnicos y personal experimentado que ellos tengan para poder asesorar a ese pequeño comerciante a reinventar su negocio. Vamos a ir a la publicidad y ya volvemos con José Octavio Reynoso de ASECENSA, que es la Asociación de Empresas del Centro Histórico de Santiago. Ya volvemos.
el celo político. Aquí estamos de vuelta en el café de Diario 55. Ya vimos lo local, vimos lo nacional y ahora lo internacional. José Octavio, los mercados, hemos visto en los últimos días el precio del petróleo que ha empezado a aumentar, fruto de que es lógico porque teníamos una economía detenida y hemos empezado a dinamizarla, aunque sea a través del sector médico y con el tema de las vacunas. Esto ha hecho que la economía mundial, hemos visto países vuelto locos detrás de las vacunas. Sí, y naturalmente va a impactar en la economía local. O sea, al momento de que siga aumentando el precio de los combustibles, esto inmediatamente impacta la canasta familiar. Por lo tanto, debe establecerse algún parámetro para evitar ese tipo de aumento. Sobre todo, en el caso de la República Dominicana, se debe revisar y modificar la ley de hidrocarburos, que nosotros estamos pagando una suma considerable de impuestos en cuanto a los combustibles y eso debe revisarse en el marco de un pacto fiscal. Este es el momento para nosotros establecer un pacto fiscal, sector privado, sector público y sobre todo tener una ley de transparencia en el gasto. Ya tenemos algunas leyes dispersas que crean régimen de consecuencias, pero en el marco de un pacto fiscal se debe simplificar el sistema tributario para aumentar las recaudaciones y al mismo tiempo realizar una ley de transparencia en el gasto público. Ahí mismo, José Octavio, los combustibles, porque no es que sea un defensor de la ley, pero la ley hasta establece claramente lo que se debe cobrar. Por ejemplo, la ley dice que el gas debe costar 25 pesos. La ley lo dice y se viola la ley. De hecho, el ministro actual, que lo han criticado mucho en las redes sociales, explicaba cuando estaba fuera de todos los cargos que se hacían al precio del combustible, sí, que no eran legales y que no eran necesarios. Sí, por lo tanto, debe revisarse esa situación, debe actualizarse la ley, porque también hay muchas distorsiones que establece la ley para ver cómo podemos regular el tema de los combustibles, porque no es posible que semanalmente sigan en aumento y eso obligatoriamente tienen que impactar la canasta familiar. Sí, no, es que desde que se empezó esta ley, los gobiernos vieron esto como su caja chica para cuadrar las finanzas. Entonces, claro, te dicen, ven acá, si necesito para cuadrar esto, súbele tanto, bájale tanto, en función de las necesidades, claro, que tenga, pero no di que de la aplicación de la ley, porque la ley es una ley hasta pequeña, sí, que dice cómo debe ser. Lo mismo que pasa con la ley de seguridad social, que es una ley pequeña, que el problema está en la superintendencia de la seguridad social, cosa que no se ha visto en ninguna parte. El gobierno tiene voz pero no tiene voto. Pues eso es una cosa que no se ha visto nunca. El que debe regular no tiene voto, no puede decir, puede hablar todo lo que quiera, pero al final no decide. Eso es inaceptable. Claro. José Octavio, ¿qué vamos a ver nosotros en estos días? Ya pasamos San Valentín, ahí viene Semana Santa, vienen las madres, en medio de este proceso que vamos a ver en las empresas de Santiago, que en su gran mayoría son empresas comerciales. Sí, le exhortamos a la población a que sigan apoyando las empresas, sobre todo las empresas que están ubicadas en el centro histórico. Nosotros vamos a tener varias promociones para que el consumidor pueda ir sin ningún tipo de inconveniente a adquirir los productos al más bajo precio. Estamos aplicando todos los protocolos pertinentes, le hacemos un llamado a la población a no bajar la guardia y a vacunarse. Vamos a confiar en el sistema de vacunación. Siempre teniendo, las vacunas siempre dan reacción. Entonces, ¿hay algo planeado para Semana Santa? Que yo creo que habría que ver por el tema de las restricciones y eso, ¿qué va a pasar? Sí, aunque tengamos restricciones, siempre estamos planificando ofertas. Así mismo lo hicimos en la época de San Valentín, que teníamos ofertas desde el 11 hasta el 14, y eso mismo va a ocurrir en Semana Santa, para que el consumidor pueda visitar el centro de la ciudad con seguridad, porque también hemos estado aumentando la seguridad en el centro histórico y se ha convertido en una de las zonas más seguras de Santiago. Tránsito, transporte, parqueos. Vemos cerca de aquí que se está haciendo una gran torre
de parqueos. Sí, el parqueo, siempre hemos mencionado que como una solución a corto plazo debemos restablecer los parquímetros. Esto es urgente para no perder competitividad. Como una solución a mediano y largo plazo es hacer alianzas públicas y privadas, que ya el gobierno ha empezado a hablar sobre eso, y construir edificios de parqueo. Ya por nuestra parte tenemos miembros de nuestra institución, sector comercial, que está construyendo edificios de parqueo que también van a contribuir bastante a esa solución de una problemática que tenemos en el centro de la ciudad. También viene para Santiago, según promesa de la Presidencia de la República, un remozamiento, que eso lo hemos estado solicitando desde hace más de 5 años en nuestra institución, para ver cómo podemos relanzar a Santiago como un destino turístico y que el centro de la ciudad se convierta en la misma manera como está la zona colonial y como está el centro histórico de Puerto Plata. Que siempre hablamos de esa calzada, que desbaraten eso, que no se puede caminar. Claro, obligatoriamente tenemos que remozar esa calzada, que son infuncionales, y también la iluminación del centro de la ciudad. Debemos ver cómo podemos modernizarla. Y no está eso bien, porque hay unas lámparas que recuerdo con el gobierno de Leonel, unas lámparas negras que hay ahí. Sí, tenemos unas lámparas negras que, si usted va al centro de la ciudad, está bastante iluminado. Ahora bien, cuando se dañan esas lámparas, esos transformadores son muy elevados. El costo de esos transformadores son muy elevados. Las piezas muchas veces no aparecen en el mercado, por lo tanto son infuncionales. Aunque nosotros como institución nos hemos ocupado conjuntamente con Edenorte y con la alcaldía de que se mantenga la iluminación, pero ha traído varias situaciones en cuanto a los repuestos. Entonces, ¿qué sería la propuesta? ¿Eliminar esto y utilizar lámparas? Sí, utilizar lámparas que tengamos en el mercado nacional y que no sean tan costosas a la hora de que se dañen, porque no es que se vean bonitas, sino es que sean funcionales. Y eso es lo que necesitamos, o sea, que cuando usted tenga una iluminaria dañada, usted pueda acceder a esos repuestos de forma inmediata. Sí, porque por lo menos se ve que está Calle del Sol peatonal. Imposible. 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 Nosotros siempre nos hemos opuesto a que se peatonice la Calle del Sol. Ya tenemos ejemplos, como por ejemplo lo ocurrido en la calle del Conde, en su momento, sí, donde quebraron varios negocios. Lo que sí debemos hacer una ciudad más caminable. No confundir caminable con peatonizar. Ahora mismo tenemos una ciudad que no se puede caminar por esas aceras que son infuncionales. Ahora, usted baja la acera, la amplía un poco y usted puede hacer una ciudad más caminable, pero nunca pensar en peatonizar. Ya tenemos una calle peatonal que se va a remozar también, según la propuesta que nosotros hemos hecho al gobierno central, que es la Benito Monción. Se va a remozar la Benito Monción y se va a seguir convirtiendo en ese bulevar de los artistas que teníamos, pero ya con cierto criterio, porque en realidad al momento de remozar la Benito Monción no fue lo que se aprobó en ese momento. O sea, teníamos unos planos y no fue lo que se ejecutó, no fue lo que se hizo, y por lo tanto esperemos que ahora con este nuevo remozamiento se haga lo que se apruebe en realidad. ¿Hay alguna manera, estos planes contemplan, porque tú ves las calles principales del centro histórico, no hay ni una matica? Sí, también está contemplado no hay árboles, es incaminable. El tema de la vegetación, eso es una de las formas de hacerla más caminable, más atractiva para el peatón, y eso es lo que estamos buscando. Ahora, que los vehículos sigan transitando sin ningún tipo de inconveniente, y hacer una campaña de concientización también para evitar ese caos que se convierte en horas picos el centro de la ciudad en cuanto al tema vehicular. Pero no es un asunto de los carros públicos únicamente, los carros privados también cometen sus infracciones, y los peatones. Es decir, que debemos trabajar en conjunto para evitar ese tipo de situaciones. José Octavio, vamos a ir a la publicidad para entonces venir con la parte final de este importante conversatorio. La economía es fundamental. Nosotros ya que vamos a empezar el proceso de vacunación, necesitamos relanzar todo este proceso
de también reactivar la economía. Lo necesita el gobierno, que no tiene dinero, y también lo necesitan las empresas y los ciudadanos, principalmente aquellos que están suspendidos y que tienen una situación de ambigüedad, no saben si al final van a perder el empleo, si van a retornar o qué va a pasar. Vamos a ver entonces qué irá pasando ya con la reapertura económica. Publicidad, y venimos con la parte final con José Octavio Reynoso de ACESENSA. Continuamos aquí en el Café de Diario 55. José Octavio, recomendación a los que visitan el centro histórico como clientes y también a los empresarios que tienen sus negocios aquí y que son parte de ACESENSA. Un mensaje final. Los empresarios, que no bajemos la guardia, que sigamos cumpliendo con los protocolos pertinentes emitidos por las autoridades en cuanto al distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, el lavado de las manos, y al consumidor que siga apoyando a las empresas del centro de la ciudad. Que las empresas afiliadas a nuestra institución nos hemos ocupado de que cumplan los referidos protocolos para evitar cualquier tipo de contagio y que confiemos nuevamente en el sistema de vacunación y nos vacunemos. Bueno, nos toca a nosotros, que somos más o menos contemporáneos, en la última fase. Pero lo importante es esperar. Lo importante es esperar y que el sistema continúe en su curso, el sistema de vacunación. ¿Cómo ha estado el tema de las importaciones y eso, José Octavio, con relación a todo este tema del distanciamiento y esto?
¿Cómo han estado funcionando las Sí, en aduanas? realidad las importaciones están agilizadas en aduana, no hemos tenido quejas hasta este momento. Lo que sí debemos seguir fortaleciendo el tema de los contrabandos, de ver cómo se siguen sancionando esas mercancías que entran sin el pago de los impuestos correspondientes y mercancías falsificadas. Entonces, eso sí tenemos que tratar de seguir fortaleciéndolo en el sistema aduanal. Ley de desarrollo fronterizo. La ley de desarrollo fronterizo es fundamental, debemos prorrogarla, debemos tener todos los beneficios fiscales que existían en ese momento, cumplió su cometido, muy diferente a lo que dicen otros sectores, pero sí teníamos algunas distorsiones y eso debe ir acompañado dentro de un plan integral de desarrollo fronterizo. O sea, por el solo hecho de existir una ley no significa que esa zona se va a desarrollar. El Estado debe invertir recursos para que esas zonas se comiencen a desarrollar y ver cómo se continúa la generación de empleo, que eso es lo más importante en ese momento. José Octavio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros haciendo esta revisión de la situación económica local, nacional, y así de soslayo vimos las expectativas en la economía mundial. Gracias a José Octavio, presidente de ASECENSA, que es la Asociación de Empresas del Centro Histórico de Santiago, por haber estado con nosotros. En nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo, gracias a José Octavio y gracias a todos ustedes por la sintonía. Mañana a las 7 en punto, Dios mediante, estaremos aquí en otra edición de Diario 55 y el Café de Diario 55. Feliz resto del día. Bye bye.